Muy buenos días. En el programa que hablábamos del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1934, mencionábamos entre los tres galardonados a George Hoyt Whipple, el más famoso de todos ellos. Y hablábamos de que le habían concedido el Premio Nobel no a él y a los otros dos galardonados por sus investigaciones respecto a el hígado, sus funciones y su relación con los diferentes tipos de anemia. Entonces, también decía que no es esta la investigación que hizo más famosa a Whipple, porque ya en 1907 había descrito una enfermedad que se conoce como enfermedad de Whipple, que no es una enfermedad frecuente, pero que se puede encontrar y que realmente ya lo que había catapultado a la fama. No obstante, en el año 34, 1934, se decidió otorgar el premio Nobel a estudios que se habían realizado en relación con función hepática y anemia, y entonces había tres personas que se habían destacado en ese campo, y uno de ellos era Whipple, que fue el precursor en ese campo también, fue el que inició estas investigaciones. Bien, esto me ha hecho pensar, bueno, que era conveniente hablar de la enfermedad de Whipple, una enfermedad no muy conocida, se ha oído hablar de ella, los médicos todos han oído hablar de la enfermedad de Whipple alguna vez, pero si usted le pregunta a un médico, dime qué cosa es la enfermedad de Whipple, le dirá una enfermedad que cursa con mala absorción y diarrea. Y de ahí para allá no todos consiguen pasar. Los gastroenterólogos sí, y algunos internistas, pero no mucho más porque es una enfermedad poco frecuente, estoy seguro que muy pocos médicos en Cuba la han visto y en general en el mundo no es una enfermedad frecuente. Entonces vamos a hablar de ella. Se coloca entre las enfermedades intestinales y se considera una causa de malabsorción, y ahí es donde la conocen los estudiantes y los médicos. Pero es más que eso, es mucho más que una enfermedad que cursa con malabsorción. Es una enfermedad rara, como ya les he mencionado, curable si se diagnostica y se trata oportunamente, y mortal si no recibe el tratamiento adecuado. Es una enfermedad infecciosa, causada por una bacteria llamada Tropheriма whipplei, perteneciente a un género de bacterias llamado Actinomyces. Son bacterias gram positivas y anaerobias facultativas. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente ellas tienden a vivir en ambientes muy bajos de oxígeno, intestinos sobre todo, y algunos tejidos del organismo, y por tanto no utilizan oxígeno para su metabolismo, pero son capaces de sobrevivir en ambientes cargados de oxígeno, no como otras bacterias que son anaerobias absolutas, y si usted las coloca en un ambiente con oxígeno, mueren. Bueno, el Tropheriма whipplei vive en cualquier ambiente. Él prefiere ambientes sin oxígeno, prefiere el metabolismo anaerobio, pero puede vivir en ambientes ricos de oxígeno. Son bacterias que se desarrollan mejor en este ambiente, pero pueden desarrollarse en cualquiera de los dos. Esta bacteria fue descubierta por Whipple, que todavía no conocía todas las características del género, pero descubrió que la enfermedad de Whipple, que era una enfermedad que él vio cuando aquello y describió, era causada por esta bacteria. O sea, por una bacteria que él describió a lo que alcanzaba a conocer en su época, pero que hasta 1991 no se identificó de forma completa con todas sus características. O sea, desde el 1907 a 1991, 84 años, se conocía la existencia de la bacteria, se sabía que causaba la enfermedad, pero no se sabía exactamente cuál era el género, cuáles eran sus características. Ya a partir de 1991 se le dio el nombre definitivo y sí se conocen todas sus características. Esta enfermedad es más frecuente en hombres, 87%, predominantemente blancos y entre 30 y 40 años. ¿Y esto por qué? Vamos a decir una hipótesis posteriormente. Los síntomas clínicos son muy característicos, pero no siempre se presentan todos los síntomas. Por eso hay que tener en cuenta esta enfermedad ante el diagnóstico diferencial de varias situaciones diferentes. Las diarreas y la malabsorción son los síntomas principales. Y generalmente cuando usted le pregunta a un médico por la enfermedad de Whipple, le dicen diarreas y malabsorción. Pero aunque son la causa de muerte, porque los pacientes que fallecen por enfermedad de Whipple fallecen desnutridos, totalmente desnutridos, delgados, y esto era sobre todo antes de la era antibiótica, y entonces no siempre están presentes. O sea, no todos los casos de enfermedad de Whipple tienen diarrea y malabsorción, porque es una infección bacteriana un poquito más compleja de lo que parecía cuando Whipple la describió. Artritis es el segundo síntoma más importante, porque bueno, malabsorción, diarrea, podríamos decir, la malabsorción provoca la diarrea, y la diarrea entonces va a empeorar la malabsorción, o sea, es un ciclo que van juntos. Por tanto, el primer síntoma sería diarrea con malabsorción o por malabsorción, y el segundo la artritis, que se encuentra en el 75% de los casos. O sea, de cada 4 pacientes con enfermedad de Whipple,
3 tienen artritis. Generalmente afecta pocas articulaciones. No es una artritis de esas de muchas articulaciones. Algunas articulaciones son simétricas, es decir, si es la rodilla derecha, pues también la rodilla izquierda. Si es el codo izquierdo, pues también el codo derecho. Y a veces el paciente no tiene inflamación, pero se queja de dolor, diarrea, malabsorción, dolores articulares con posible inflamación, con una artritis de pocas articulaciones, una oligoartritis y simétrica, sospechan. Dolor abdominal, otra manifestación clínica, aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, sobre todo los abdominales, fiebre, que no siempre es fiebre alta, más bien a veces es una fiebre bajita que aparece, pero que a veces no le damos tanta importancia porque no es una fiebre elevada. Aumento de la pigmentación de la piel, melanodermia, melano oscuro, dermopiel, o sea, piel con manchas oscuras. Estas son las manifestaciones principales de la enfermedad de Whipple, pero hay otras manifestaciones muy importantes, sobre todo porque son señales de gravedad, son manifestaciones neurológicas. La primera de ellas, cambios cognitivos, o sea, cambios en el conocimiento de las cosas, trastornos en el conocimiento. Y la segunda, nistagmo. El nistagmo es un movimiento ocular importante, donde nosotros vemos cómo a la mirada extrema, hacemos que los ojos miren hacia un extremo, vemos como el ojo poco a poco va buscando el centro y de pronto regresa a la posición que tenía anteriormente. Este es el nistagmo. Y que son estos dos, alteraciones del conocimiento y nistagmo, son dos señales muy, pero muy importantes y graves. En el intestino se observa infiltración grasa con depósitos de grasa en los ganglios linfáticos. Esto es en anatomía patológica, se toma una biopsia y entonces el patólogo dice, hay infiltración de grasa, o sea, hay grasa que no debía estar aquí en estos tejidos y los ganglios linfáticos tienen aumento de la grasa en ellos. Es la llamada lipodistrofia intestinal y es un nombre con el que se caracterizó la enfermedad durante muchos años. Se le llamaba lipodistrofia intestinal después de la descripción de Whipple, enfermedad de Whipple o lipodistrofia intestinal, y bueno, ya actualmente se habla de enfermedad de Whipple. El diagnóstico se hace por la biopsia de Y1, donde se observan macrófagos con inclusiones de bacterias que han ingerido. ¿Qué es el Y1? El Y1 es una parte del intestino delgado que se encuentra después del duodeno, que se llamó Y1 así durante mucho tiempo. O sea, se llama Y1 todavía, no, pero el nombre se le dio porque cuando se hacía una necropsia se encontraba que en esa parte no había alimento. Podía haber alimento en el duodeno, podía haber alimento en el resto del intestino delgado, pero en esa parte, en ese fragmento de intestino delgado, generalmente no había alimento. Se le llamaron Y1, o sea, la parte que está en ayuna. Y se mantiene así. Eso se debe a la motilidad intestinal. Sería la que empezar a explicar. A movimiento del intestino que vacía esa parte, pero no tiene otra característica. O sea, no es por otra razón, es por el movimiento intestinal. Y aquí es donde se hace la biopsia, porque la biopsia debe hacerse bien bajita, pero la parte más cerca, más fácil para hacer una biopsia de intestino delgado es el Y1 precisamente, por eso se toma aquí. Si se hiciera otras partes del intestino delgado, pues también debería verse algún tipo de infiltración grasa. Pero aquí es la biopsia que se utiliza, es la de Y1. En esta se observan macrófagos, ya lo dije, recuerden que son los macrófagos, macro grandes, fago comer, grandes comedores, que son células que derivan de los monocitos de la sangre. Aunque hay otras fuentes de macrófagos, pero bueno, el macrófago más famoso, más conocido, es el que deriva de los monocitos de la sangre. Y estos macrófagos tienen dentro de ellos unas esferas que contienen las bacterias que ellos se comieron, porque ellos están defendiendo, no están luchando contra esas bacterias, contra la bacteria descrita por Whipple. La endoscopía de duodeno y Y1, ahí tienen una imagen, muestra una mucosa amarillenta con parches, como si fueran erosiones, y estos parches enrojecidos. La tercera parte de los pacientes presenta algún grado de afectación en el corazón con inflamación de las membranas de adentro del corazón, el endocardio, o sea, la membrana que cubre las cavidades cardíacas por dentro, es la llamada endocarditis, inflamación del endocardio, endocarditis, pero una endocarditis sin bacterias. Se le hacen cultivos y los cultivos son negativos, porque realmente parece ser una respuesta inflamatoria no específica a la infección bacteriana. No es que la bacteria llegue ahí al corazón, sino que en la respuesta general inflamatoria del organismo se inflama también el endocardio. Y hay casos con alteraciones neurológicas y oculares, como el nistagmo, que no tienen diarrea. Esto hay que tenerlo en cuenta. Una persona con alteraciones de conocimiento y nistagmo, que no tenga ningún otro síntoma, hay que explorar muy bien, preguntar muy bien, porque puede ser una enfermedad de Whipple. No se conoce cómo se adquiere la enfermedad. O sea,
Otras enfermedades infecciosas nosotros decimos con el agua, con los alimentos, está en el ambiente, cuando respiran, no. El Whipple no se sabe, se desconoce totalmente. Pero ¿qué pasa? Que muchos de los trabajadores, de los que la padecen, son trabajadores de granja. Y entonces se piensa que la bacteria puede vivir en el suelo y que estos trabajadores de granja la adquieren al estar trabajando en los suelos. Otra característica en este aspecto es la siguiente. Los trabajadores de granja, ¿quiénes son? Hombres, 30, 40 años. Por tanto, eso puede explicar por qué es más frecuente en hombres de esa edad. ¿Por qué hombres blancos? Bueno, porque generalmente la bacteria se ha visto más en determinadas poblaciones, zonas donde predomina esta etnia. Y no parece ser un problema de etnia, parece ser un problema del medio ambiente. Por eso parece que todo está relacionado con la forma en que se adquiere la enfermedad. ¿Eso cuándo lo sabremos? Algún día. Ahora no lo sabemos. Ahora son especulaciones, lucubraciones, ideas, hipótesis. Así empieza la medicina, haciendo hipótesis. Después se comprueba que era cierta o que no era cierta y avanza el conocimiento. Se ha visto esta bacteria en aguas residuales, aguas que salen de lugares de poblados, de ciudades, de lugares donde hay letrinas sanitarias, y entonces también se ha visto en fluidos intestinales y biopsias de personas sin síntomas. O sea, se ha encontrado que algunas personas presentan esta bacteria y no tienen síntoma ninguno. Portadores asintomáticos, con otras enfermedades, ¿quién lo descarta? O sea, ¿existirán portadores asintomáticos de la bacteria causante de enfermedad de Whipple? Una pregunta sin respuesta. Hasta este momento, ¿no? Ya la tendremos algún día. Yo no sé si estaremos aquí. Por lo menos ya yo no espero estar si la respuesta se demora mucho, ¿no? Hay dos factores que se plantea que tienen relación importante con la enfermedad. Uno, deficiencias inmunológicas de la interleucina 16. Ya en el ciclo de inmunología hablamos de las interleucinas. Las interleucinas son una sustancia segregada por leucocitos que van a activar, a actuar sobre otros leucocitos. Tiene un papel muy importante en la inflamación. Parece ser que personas con deficiencias de esta interleucina, específicamente la interleucina 16, pues son más susceptibles a padecer de la enfermedad. Porque, ¿qué puede ser? Otra hipótesis, que la interleucina 16 actúe contra la bacteria. Y entonces al carecer o tener deficiencia de interleucina 16, pues no tenemos una buena defensa inmunológica contra la bacteria. Y otro aspecto que se ha observado es que muchas de las personas portadoras, de los que portan la enfermedad pero que no la sufren, tienen, cuando se hace un cariotipo, un tipo del sistema de histocompatibilidad celular del HLA, se encuentra que tienen el tipo B27. El tipo B27 permite que la persona tenga la bacteria y que no sufra la enfermedad. Otra pregunta. Estamos llenos de preguntas, ¿eh? Pero bueno, las respuestas llegarán algún día. Si la enfermedad fuera más frecuente, todos se hubieran preocupado más por obtener respuestas, pero como es una enfermedad rara, pues no hay tanta preocupación como puede haber por otras, ¿eh? Además de que, tratada la enfermedad, se cura o puede curarse. Y entonces no es una enfermedad necesariamente mortal. Es mortal si la dejamos ahí, si no la diagnosticamos y si no la tratamos. ¿Cómo se trata? Bueno, es difícil de tratar. Se necesita utilizar ciclos de tratamiento con antibióticos que deben prolongarse entre 1 y 2 años. O sea, hay que tomar antibióticos entre 1 año y 2 años. Mucho tiempo, es cierto. Se inicia con un ciclo de ceftriaxona o meropenem en vena por varios días. Esto el médico decide cuántos días, si una semana, 2 semanas, un poquito más. Y después se continúa con trimetoprim y sulfametoxazol, o sea, el conocido por nosotros como sulfaprim, que es un nombre comercial, por 1 año o más. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Hay personas alérgicas a la sulfa. Yo soy uno de ellos. Y entonces, un alérgico a la sulfa pues necesita otros antibióticos. Vamos a hablar de eso porque incluso actualmente hay un tratamiento un poquito que se dice que es un poquito más efectivo. Bueno, se puede utilizar en vez de la sulfa penicilina. Recientemente se recomienda una combinación de doxiciclina, que es un tipo de tetraciclina, con hidroxicloroquina. Volvemos a los tiempos antiguos. La hidroxicloroquina es un medicamento conocido desde hace muchos años, un quimioterápico. Y no propiamente un antibiótico con el concepto antiguo de antibiótico, aunque actualmente todo lo que mata bacterias se considera antibiótico. Y es un derivado de la quinina, de la quina. Y esto se relaciona más con el paludismo, pero también tiene efectos antibacterianos, la hidroxicloroquina. Ambas combinadas, doxiciclina con hidroxicloroquina, por 12 a 18 meses, se dice que tienen muy buenos resultados. Son resultados muy efectivos. Pero hay un problema. Las recaídas son frecuentes.
entre el 30 y el 50% de los casos vuelve a adquirir la bacteria, sobre todo en aquellos pacientes que presentan síntomas neurológicos. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a relacionarlo con la deficiencia inmunológica. Usted le cura una enfermedad que tiene, donde la persona no se defiende contra esa bacteria, la persona sigue en un medio donde puede adquirir la bacteria, pues va a volverla a adquirir. Eso es lógico. No obstante, usted le repite el ciclo de antibióticos, ya se repite el ciclo de antibióticos, y no es como antes que no había antibióticos para la enfermedad, no se conocía mucho de ella y las personas morían. Actualmente con el tratamiento, aunque tenga recaída, se puede mantener una vida normal. El pronóstico antiguamente era muy malo. El pronóstico actual, con un diagnóstico bien hecho, un tratamiento oportuno, es bueno. Y hemos llegado al final de la enfermedad de Whipple. No sé si les será útil por lo menos saber de qué estamos hablando, que es lo importante. Y muchas gracias por estar hasta aquí. Hasta el próximo. Bueno, chao.